Número 4. Ok, vamos a ver cuál es esta cuarta doctrina falsa, que nuevamente me estoy regresando mucho en la historia porque esta falsa doctrina surgió en el siglo III también. Ok, escríbanlo ahí en sus notas. La cuarta doctrina falsa que vamos a ver el día de hoy es la negación de la divinidad de Jesús. Anótalo. ¿La negación de qué? De la divinidad de Jesús. En otras palabras, en el siglo III comenzó a haber personas que decían que Jesús no era realmente Dios, o que era muy diferente a Dios, y que en el caso, por ejemplo, de Jesús, ¿sí?, era de menor importancia que Dios el Padre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, este movimiento generalmente se conoce como o más bien viene, ¿verdad?, de este personaje, de este teólogo llamado Alejandrino Arrio. Por eso esta doctrina falsa se le conoce con el nombre, no sé si lo quieras escribir ahí en algún lado, se le conoce con el nombre de arrianismo. ¿Sí? Arrianismo. ¿Qué dice el arrianismo? Que Jesús no es Dios, que Jesús fue solamente un hombre, ¿sí?, que Jesús fue solamente una persona, pero que no tenía ninguna característica divina. ¿Se fijan? En la iglesia primitiva se dieron estos dos fenómenos extraños. Primero, se dijo, María sí es diosa, María sí es divina. Eso por un lado. Y por otro lado, Jesús no es Dios, Jesús no es divino. Ok, ahora, hay varias religiones o varios movimientos religiosos que sostienen en la actualidad justamente que Jesús no es Dios, ¿verdad? Una de las religiones más grandes del mundo, que es el islamismo, también conocidos como los musulmanes, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahorita que tenemos el problema o el conflicto entre el grupo terrorista Hamas e Israel, ¿sí? El grupo terrorista Hamas es un grupo fundamentalista, o sea, extremista del Islam, ¿verdad? Es un grupo musulmán, como la mayoría de los países árabes son musulmanes. Los musulmanes conocen a Jesús, saben que Jesús existió, pero no reconocen que Jesús haya sido Dios. Lo mismo sucede con la religión judía, ¿verdad? Los judíos ortodoxos no reconocen que Jesús sea Dios, ¿ok? Y en la actualidad otro movimiento religioso que también, ¿verdad?, no reconoce a Jesús como Dios, es una iglesia que parece cristiana, pero que se llama la Iglesia de los Testigos de Jehová. Ellos también no aceptan la divinidad de Jesús. Es más, ellos lo que enseñan es de que Jesús es más bien un ángel, ¿sí? ¿Cuál ángel? Bueno, no un ángel, más bien un arcángel. ¿Cuál arcángel? El arcángel Miguel. ¿Sí? Ahora vamos a ver nosotros por qué dicen eso en un momento más, pero vamos a leer primeramente, ¿verdad?, para que nosotros veamos un poco acerca de lo que es las ideas de Alejandrino Arrio. Vamos a leer juntos esta cita de la Wikipedia, ¿verdad?, que habla acerca del arrianismo, ¿sí? Y dice de la manera siguiente: el primer concilio de Nicea de 325 después de Cristo consideró que las doctrinas arrianas eran heréticas, o sea, eran herejías. En tanto que el primer sínodo de Tiro en 335 exoneró a Arrio, o sea, aceptó las ideas de Alejandrino Arrio. Tras su muerte fue anatemizado, o sea, fue declarado hereje nuevamente y declarado herético otra vez en el primer concilio de Constantinopla en el año 381. Ahora, fíjense bien, todo esto está tomando lugar justamente en ese periodo de tiempo en el que se da libertad religiosa en el Imperio Romano en el 313 y justo un año después del 380 en el que Teodosio había dicho que el Imperio Romano tenía una religión oficial que era el cristianismo. Sigo leyendo. Los emperadores romanos, Constancio II, que fue emperador del 337 al 361,
y Valente, del 364 al 378, fueron arrianos o cercanos al arrianismo. En otras palabras, como el Imperio Romano comenzó a tener parte en la religión, como comenzó a meterse en el movimiento cristiano, ellos también empezaron a promover las ideas de Alejandrino Arrio, al grado de que durante todos, por ejemplo, estos dos últimos emperadores romanos, el Imperio Romano aceptó la falsa doctrina de que Jesús no era divino, que Jesús no era Dios, ¿ok? Ahora, vamos a ver cuáles son los versículos de la Biblia que generalmente citan a aquellos que niegan que Jesús sea Dios. Vamos a ver primeramente Proverbios capítulo 8, versículo 22. Ahí lo tienen en sus notas, vamos a leerlo juntos y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo, dice: yo fui lo primero que hizo el Señor hace mucho tiempo, antes del comienzo de todo. Ok, aquellos que niegan que Jesús sea Dios, dicen que Jesús no puede ser Dios porque Jesús es una creación de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde dice en la Biblia que Jesús fue creado por Dios? En este versículo. ¿Sí? Nada más que este versículo no está hablando de Jesús. Si tú lees completo el capítulo 8 de Proverbios, el capítulo 8 de Proverbios no está hablando de Jesús. Es una interpretación forzada de este versículo. Eso es lo que pasa cuando nosotros no hacemos una interpretación correcta de un versículo de la Biblia. Tomamos el texto, lo sacamos de contexto y se convierte en un pretexto para decir lo que queramos. Y es lo que están haciendo justamente con este versículo. ¿Este versículo de qué está hablando? Está hablando de la sabiduría. Y entonces, ¿por qué lo asocian con Jesús? Porque en Juan capítulo 1, si tú has leído Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Logos, era la palabra, ¿ok? Y entonces ellos dicen, aquí también está hablando de Logos, porque está hablando de la sabiduría. No, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Una cosa es hablar de la sabiduría y cuando fue creada la sabiduría, y en este capítulo claramente no está haciendo referencia acerca del Mesías, está hablando acerca de la sabiduría, como muchos capítulos de Proverbios que hablan acerca de la sabiduría. Otro versículo que generalmente es citado por aquellos que niegan la divinidad de Jesús es Juan capítulo 14, versículo 28. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leerla. Dice: ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. ¿Quién está hablando? ¿Alguien sabe quién está hablando ahí? O sea, no quién está hablando aquí entre ustedes. No, ¿quién está hablando en ese versículo? ¿Quién está diciendo esas palabras? Es Jesús. ¿Y a quién le está hablando? ¿A sus qué? A sus discípulos, ¿ok? Entonces, fíjense, ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre. Y aquí está la frase que generalmente utilizan: porque el Padre es mayor que yo. Subráyala. ¿Sí? El Padre es mayor que yo. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es, ahí claramente Jesús está dándole su lugar a Dios y Él se está poniendo en su lugar también. Ahí está diciendo, Dios es más grande que yo, Dios es mayor que yo. Entonces no pueden ser lo mismo. Ok, otra vez, están sacar un versículo fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo es, y esto lo dicen varios versículos de la Biblia, acuérdate, Dios se hizo carne, ¿sí? Dios se hizo humano, ¿sí? Y vino a la tierra. ¿Cómo nació? A través de una mamá, que fue María. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya vimos esto la semana pasada, fue una concepción extraordinaria, fue una concepción sobrenatural, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo una relación sexual, fue algo que Dios mismo hizo milagrosamente, ¿verdad? En el cuerpo de María, y entonces Jesús nació. ¿Sí estamos de acuerdo? Tal y como decían las profecías que debería de ocurrir cuando llegara el
Mesías, porque algo que tenemos que considerar es que todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron al pie de la letra. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora Jesús se hizo un ser humano, Dios se hizo un ser humano, y tal y como estaba profetizado, ok, Él se hizo un humano y su nombre fue Jesús. ¿Qué quiere decir? Salvador. ¿Sí? ¿A qué vino? A salvarnos. Por eso su nombre fue Salvador. Y Él vivió, ¿verdad?, durante 33 años y medio, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Era Dios? Sí, sí era Dios. Porque era Dios hecho hombre. ¿Era hombre? ¿Era humano? Tenía dos naturalezas. La naturaleza humana al 100% y la naturaleza divina al 100%. ¿Sí? Como humano, al ser humano, ¿sí?, Él vino con una misión como Mesías que tenía que cumplir. Y como humano, Él se sujetó a la autoridad del Padre. Por eso muchas veces cuando le dicen, ¿verdad?, oye Jesús esto, oye Jesús aquello, Él dice, no, tengo que seguir las instrucciones de mi Padre. Mi Padre, yo sigo la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando antes de ser arrestado, que estaba en el huerto del Getsemaní y que Él decía, Señor, si hubiera otra manera, si hubiera otra forma de hacer esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Él como hombre estuvo bajo una total obediencia al Padre. En otras palabras, Jesús como hombre estuvo en completa bajo sujeción, bajo la autoridad del Padre. Y eso explica por qué en este versículo Él dice, el Padre es mayor que yo. En otras palabras, yo sigo la autoridad del Padre. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Pero aquí no quiere decir de ninguna manera que Jesús y el Padre sean dos dioses o dos personas diferentes, porque era la misma persona. Ahora, ¿cómo sabemos que era realmente la misma persona? Vamos a ver lo que dice, vamos a ver otras citas, ¿verdad? Como las tengo aquí en orden. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Este versículo es un versículo que es muy utilizado, sobre todo por los testigos de Jehová, para justificar o para argumentar que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Ok? ¿Qué dice este versículo? 1 Tesalonicenses 4, 16. ¿Ok? A ver, nada más antes de leerlo, este versículo está en el contexto de qué está hablando este versículo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque ese ya lo estudiamos hace unas semanas. Está hablando acerca del arrebatamiento. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice. 1 Tesalonicenses 4, 16. Dice así: el Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando, ¿sí?, de arcángel. Subraya donde dice de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. ¿Sí están de acuerdo conmigo que está hablando del arrebatamiento? ¿Sí? Ok, y el apóstol Pablo está hablando de quién va a venir de los cielos. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Jesús. Está hablando de Jesús, ¿sí? Cuando se refiere al Señor, ¿sí?, al Adonai, está hablando acerca de Jesús. ¿Ok? Ahora, dice ahí que en ese momento dará su orden con voz de mando, ¿sí? Y por ejemplo, seguramente nos va a llamar a cada uno de nosotros con una voz fuerte que vamos a escuchar claramente. Sí, se va a oír: Alfredo, sube. Marifer, sube. Esa va a ser la voz de mando, ¿ok? Y dice, con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios. Ok, como ahí dice que la voz de mando es como una voz de arcángel, entonces este versículo se utiliza por los testigos de Jehová para enseñar que en realidad Jesús es un arcángel. Ahora, ¿está diciendo que es un arcángel o está diciendo que la voz será como de arcángel? La voz es como de arcángel, no está diciendo que sea un arcángel, ¿sí? Ahora,
el movimiento de los testigos de Jehová ha llegado incluso a decir que se trata del mismísimo arcángel Miguel, que es el general, el líder de los ejércitos celestiales. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué bíblicamente no podemos aceptar esta idea de que Jesús no es realmente el arcángel Miguel? Déjenme mostrarles otros dos versículos de la Biblia. Vamos a Juan capítulo 20, versículos 27 al 29. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ok, este versículo que vamos a ver es justo después de que Jesús resucitó. ¿Sí? Ok, y acuérdense que cuando Jesús resucita el primer día de la semana, se le aparece a sus discípulos, pero uno de ellos no estaba presente. ¿Quién no estaba presente? ¿Quién? Tomás no estaba presente. Y entonces le cuentan a Tomás que Jesús se les apareció, y ¿cree o no cree Tomás? No, era muy incrédulo. Y entonces dice Tomás: hasta que yo no vea las heridas en sus manos, hasta que yo no vea la herida en su costado, yo no voy a creer. Por eso la frase: hasta no ver, no creer. ¿Ok? Y entonces Jesús tiene misericordia de Tomás y se vuelve a aparecer a sus discípulos, pero ahora estando Tomás presente. Ándele, a ver, ¿verdad? ¿Ok? Se le presenta, y entonces, como Tomás ve, entonces cree. Y esto es lo que Jesús le dice a Tomás. Juan capítulo 20, versículos 27 al 29. Vamos a leerlo. Dice: después le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. O sea, a ver, ¿querías ver las heridas? No solamente velas, tócalas. ¿Sí? Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Tomás le contestó. Fíjate la respuesta de Tomás hacia Jesús. ¿Cómo le dice Tomás a Jesús? Mi Señor, mi Adonai, mi patrón, mi jefe, ¿sí? Y le dice: ¿y mi qué? Dios. Subráyale. ¿Cómo se refiere Tomás a Jesús? Como Adonai y como Elohim, como Dios, Dios creador. Ahora, si Jesús no era Dios, si era el arcángel Miguel, ¿qué debió haber hecho Jesús como el arcángel Miguel? Debió haberle corregido a Tomás y debió haberle dicho: no me adores, no me llames Dios, solo a Dios se le llama Dios. ¿Y lo corrigió? No. Jesús le dijo: tú creíste porque me viste, afortunados los que creen sin haber visto. Ahora, ¿existe alguna evidencia de alguien que empieza a adorar a algún ángel, algún arcángel, y el arcángel lo corrige y le dice: no, a mí no me adores? Sí hay, vamos a verla. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Es que le puse mal la cita, corríjanla por favor. Le puse Juan 22, 8 y 9. Está mal la cita, es Apocalipsis 22. Corríjanla por favor, una disculpa. Se me fue el avión y le puse ahí, como es Juan el que está ahí escribiendo, le puse Juan. ¿Ok? Es Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 al 9. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leerlo. Ok, esto está en el Apocalipsis. Ok, ya al final del Apocalipsis. Ok, dice así, vamos a leerlo. Yo soy Juan, el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las vi, las escuché, me arrodillé para adorar. ¿A quién? Subráyale. ¿A quién quería adorar? Al ángel que me las había mostrado. Pero él me dijo, ¿quién le dijo? El ángel: no hagas eso. Yo solo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos los profetas y todos los que toman en cuenta lo que dice este libro. Adora a Dios. Subraya eso. Adora a Dios. Pregunto, este ángel al que Juan trató de adorar por toda la revelación que le había dado, ¿lo corrigió o no lo corrigió? Sí, claro. Si Jesús es el arcángel Miguel, cuando Tomás se refirió a él como mi Señor y mi Dios, debió haberlo corregido.
pero no lo hizo. Le dijo, tú creíste. En otras palabras, estás en lo correcto. Tú has creído porque me has visto. ¿Le llamó Tomás a Jesús Dios? ¿Sí o no? ¿Aceptó Jesús que se le llamara Dios? Sí, claro. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no tiene ningún sentido, ¿verdad? No es correcto decir que Jesús no es Dios y que más bien se trata de un ángel o del arcángel Miguel. Muy bien, vamos a ver otra cita, ¿verdad? Porque luego también hay quienes dicen, bueno, pero es que no hay ninguna referencia de que Jesús realmente en el Antiguo Testamento se refieran a él como Dios. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo vamos a Isaías capítulo 7 versículo 14, ¿sí? Ahí lo tienen en sus notas, dice así, vamos a leerlo juntos, dice, a ver, ¿Isaías está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Isaías, ¿es un libro de profecías, sí o no? Sí, es un libro de profecías. Allá hay muchas profecías acerca del Mesías que iba a venir. Ahora, vamos a ver esta profecía de Isaías 7:14. Dice de la siguiente manera, por tanto, el Señor les dará una señal. Aquí está, una señal profética. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo. ¿Quién es la joven? María, ¿ok? Al que llamará, ¿cómo lo va a llamar? Emmanuel. ¿Alguien sabe qué quiere decir Emmanuel? Vamos a ver otro versículo para ver qué quiere decir Emmanuel. Mateo capítulo 1 versículo 23, donde ya está sucediendo, donde ya se está relatando el nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo juntos. Mateo 1:23 dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios, el mismísimo Dios, está ahora con nosotros. ¿Y a quién se refiere Mateo cuando se refiere a Emmanuel? A Jesús. ¿Sí? En Jesús se cumplió esta profecía de Isaías capítulo 7, en la cual el mismísimo Dios vino a la tierra. Y ahí estamos viendo, ¿sí?, la profecía y el cumplimiento. Y ambos hacen referencia a que Jesús es el Dios que iba a venir aquí a la tierra. Vamos a ver otra cita, Juan capítulo 5, versículos 18. Ahora, a ver, antes de leer este versículo, ¿sabías que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra predicando, sanando a los enfermos, perdonando pecados, los judíos, sobre todo los líderes religiosos judíos, estuvieron a un pelo de mi calva de apedrearlo? ¿Sí? De golpearlo, de sacarlo, de correrlo. ¿Por qué? Por cosas que Jesús dijo. Cosas que para los líderes religiosos eran herejía, eran, ¿verdad?, algo inconcebible que alguien dijera esas palabras. ¿Qué dijo? Vamos a ver qué dijo. Juan capítulo 5 versículo 18. Dice así: por esto los judíos trataban con más ganas de matarlo. ¿Lo querían matar o no lo querían matar? Según el relato. Sí, no les caía bien porque no cumplía con las reglas del día de descanso, del Sabbat. Mucho menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su Padre. Subraya esto: haciéndose igual a Dios. A ver, cuando Jesús les enseñaba, cuando Jesús estaba delante de los líderes religiosos, ¿se presentaba a sí mismo como Dios? ¿Sí o no? Sí. Y por eso lo querían matar. Porque a los herejes había que matarlos, había que apedrearlos. ¿Sí? Afortunadamente le tuvieron miedo a la gente y a todos los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y no lo hicieron. Pero de que tenían ganas de matarlo y tenían ganas de apedrearlo, claro que sí. Ahora, fíjate lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30. Fíjate lo que dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús claramente. Vamos a leerlo juntos. Dice así: el Padre y yo somos uno. ¿Sí? El Padre y yo somos uno. Somos una unidad. Somos la misma esencia. Somos la misma persona. ¿Sí? Otro versículo. Dice Juan capítulo 10 versículo 33. ¿Sí?
Este versículo es posterior a que Jesús acaba de decir: el Padre y yo uno somos. Dice así, vamos a leerlo juntos. Los líderes judíos le respondieron: no te apedreamos por algo bueno que hayas hecho. Pregunto, ¿lo querían apedrear o no lo querían apedrear? Sí, ok. No te apedreamos por algo bueno que hayas hecho, sino porque hablas en contra de Dios. No eres más que un ser humano, pero dices que eres Dios. Por eso te vamos a apedrear. A ver, según los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ¿cuál era la motivación para querer apedrear a Jesús? Que Jesús había dicho que Él era Dios. ¿Y qué aclaración le hacen los líderes judíos a Jesús? La misma que muchos judíos ortodoxos todavía hacen de Jesús. Nada más era humano. Ubícate, tú nada más eres humano. ¿Sí estamos de acuerdo? Algo que también los volvía locos era el hecho de que Jesús muchas veces hacía referencia a sí mismo utilizando la frase yo soy. ¿Sí? ¿Saben cuál es la palabra, el nombre de Dios que significa yo soy? Yahvé o Jehová. Sí, en otras palabras, Jesús en varias ocasiones se refirió a sí mismo diciendo: yo soy Jehová. No, hay que matarlo, hay que apedrearlo. Sí, hereje, no puede ser que este simple mortal esté diciendo que es el mismísimo Dios. Mátenlo. Bueno, finalmente lo mataron y lo llevaron a la cruz. ¿Sí estamos de acuerdo? Fue por hacer este tipo de aseveraciones. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que dice Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Ok? Vamos a ver si el apóstol Pablo, que vivió, acuérdense que el apóstol Pablo primero perseguía a los cristianos y no creía en Jesús, después tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y finalmente él se dedica a predicar a Jesucristo en todo el imperio romano. Vamos a ver si el apóstol Pablo hacía referencia a Jesús como Dios. Vamos a ver si él se refiere a Jesús como Dios, porque hay quienes dicen: nadie nunca jamás lo llamó Dios después. Vamos a ver. Tito capítulo 2 versículo 3, vamos a ver lo que dice. Esto lo escribe el apóstol Pablo, se lo escribe a Tito, ¿ok? Dice así: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de quién? ¿De quién? ¿De Jesús? Está hablando de la venida de Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cómo se refiere a Jesús? Como el gran Dios y Salvador. ¿Sí? Entonces, que no te cuenten, que no te digan: no, es que en ningún lado en la Biblia se dice que sea Dios. Sí dice, y dice claramente. Ahora, ahí les puse otros versículos que ya no vamos a ver por cuestión de tiempo y por cuestión de espacio, ¿sí? Donde también se hace referencia claramente a Jesús como Dios. Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy y en la pasada conferencia. Gracias, Padre, porque hemos tenido oportunidad de estudiar, de revisar las doctrinas falsas más importantes que hay en nuestro tiempo. De tal manera, Señor, que podamos identificar las mentiras, los engaños, las falsedades, los mitos, y también contrastarlo con la verdad de tu palabra. Te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros podamos aferrarnos a la verdad de tu palabra, que podamos abrazar la verdad, que podamos proclamarla, que podamos defenderla, y que, Padre, de ninguna manera caigamos en los engaños de Satanás. Y que, Padre, con mucha humildad y con mucho amor podamos ayudar a otras personas que quizá han caído en las trampas del enemigo, para que, Padre, puedan también conocer la verdad y puedan entregar su vida completamente a ti. Líbranos de toda soberbia, líbranos de todo aire de superioridad y ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes, Señor, ayudando a las personas a conocerte a ti y a tener una relación personal contigo. Señor, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido y, Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú uses nuestras vidas, para estar listos para dar respuesta de la esperanza que tú nos has dado a cada persona. Señor, usa nuestras vidas para invitar, para guiar a otros a una relación contigo. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Así como estamos sentados con nuestros ojos cerrados, si tú aún no le entregas tu vida a Jesús, si no le has comprometido tu vida a Jesús, entrégasela ahora. Dile que quieres que sea el Señor y Salvador de tu vida. Déjame guiarte en una muy sencilla oración. Dile así: querido Dios, sé que he pecado contra ti, me he equivocado, me he alejado de ti, me arrepiento, te pido que me perdones. Quiero que seas mi Salvador, que seas el Señor de mi vida. Te entrego mi vida de ahora en adelante para que tú la dirijas. En el nombre de Jesús. Amén.